Pero regresemos a Colombia, y regresamos a Colombia, ¿por qué? Porque hay muchos temas para hablar con el Ministerio de la Defensa, y nos atiende a esta hora su viceministra de Política de Defensa, Daniela Gómez, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Viceministra Gómez, bienvenida y gracias por atendernos. Buenos días, Camila, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo para tu mesa y toda la audiencia. Sin duda, pues la situación en Medio Oriente es muy compleja, ya después nos iremos para allá, pero la situación de seguridad en Colombia también hay que atenderla, y por eso queremos hablar con usted, viceministra, porque son muchos temas los que hay que tratar. Y quisiera empezar sobre las alarmas que prendió la Policía Nacional con un mapa en el que se observa el crecimiento en un 36%, viceministra, de las zonas de influencia de los grupos armados organizados que hoy por hoy tiene Colombia. Ya son 253 municipios los que tienen presencia de grupos armados. Esto es un aumento de la presencia de los grupos armados en el territorio nacional. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que veamos ese incremento de los grupos armados en el territorio? Mira, tenemos dos grupos en este momento que crecen, que son principalmente el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. Tenemos dos grupos que permanecen casi igual, que son en la segunda Marquetalia del ELN. Esta expansión del EMC, por un lado, pues también depende de sus intenciones que tiene, pues la nueva construcción, digamos, de este Estado Mayor Central y estos dos grupos que ahora no solamente están disputando territorio al Estado, sino sobre todo disputando economías ilícitas a otros grupos armados. Pues digamos que esto también implica unos desafíos de seguridad muy importantes para la institucionalidad y para la fuerza pública, porque las modalidades cambiaron después del proceso de paz. Lo que hemos encontrado es una mayor criminalización de los grupos armados organizados, que ahora incluso subcontratan sus actos criminales a través de bandas de crimen organizado local, y cada vez mucho más mimetizados con la población civil. Esto también hace que el control sea diferente al que estábamos acostumbrados a ver a principios de los 2000 o en los 90. Es un control, digamos, más criminal, diferente a lo que vivimos, por ejemplo, en las zonas de distensión o en otros momentos del conflicto en Colombia. Y eso pues ha requerido también unos cambios profundos al interior de las fuerzas militares y de la policía en términos de doctrina, y justamente ajustarse y adecuarse a esta nueva dinámica criminal pues que nos está aquejando hoy en día en el país. Usted dice, viceministra, que uno de los grupos armados que más está creciendo en el país es el llamado Estado Mayor Central, entiéndase, disidencias de las FARC, que opera o delinque mejor en el suroccidente del país principalmente. Indepaz recientemente publicó el resultado de una investigación que demuestra que ese grupo está utilizando redes sociales para atraer a jóvenes a sus filas. ¿Es exactamente esa la razón de ser del crecimiento de ese grupo, que están reclutando y están volviéndose más atractivos para algunos jóvenes, especialmente de zonas rurales, a través de redes sociales? El crecimiento de los grupos pues tiene, digamos, diversas variables que pueden explicarlo. Claro, sin duda, el reclutamiento, pues para crecer necesita reclutar mayor número de personas, pero para armar estas personas también necesitas pues acceso a rentas criminales y a una diversificación de sus portafolios criminales. Tenemos un aumento histórico en los precios del oro a nivel nacional. Esto sin duda, pues digamos, la minería criminal ha sido manejada especialmente por el EMC en diferentes regiones del suroccidente colombiano, lo que les ha permitido acaparar muchos más recursos y en esa medida pues también aumentar su reclutamiento. El caso que mencionas es, digamos, dramático. Desde acá lo hemos estado trabajando con las diferentes plataformas, también con campañas de comunicación, digamos, para hacerle contra a estas campañas que tienen los grupos en las cuales atraen a los jóvenes a través de mentiras. Esto ha ocasionado también que tengamos un aumento, justamente por este trabajo que estamos haciendo muy importante en desvinculación y sometimiento y desmovilización individual de excombatientes, pues que realmente al llegar al grupo encuentran que lo que se les vende es muy diferente a la realidad. Hemos tenido 189 personas sometidas de los grupos armados residuales, es decir, del MC y de ahora la nueva facción de Mordisco y Calarcá, pues que es como lo que une a estas dos personas. Hemos tenido 29 desmovilizados del ELN y 143 del Clan del Golfo.
Viceministra Gómez, quedándonos en el Clan del Golfo, hace un par de días aquí en Antioquia se dio muerte a alias Zeus, a Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Siempre cuando hay este tipo de bajas dicen que es un gran cabecilla que es, y todos sabemos pues la persona tan peligrosa que era alias Zeus. ¿Realmente qué tanto aporrea al Clan del Golfo, al Clan del Golfo estar sin alias Zeus? Pues en este caso, digamos, las cabecillas son muy importantes para las estrategias militares, pero el impacto que tienen las organizaciones internas en el debilitamiento de las organizaciones internas varía. En este caso particular es muy importante porque el Clan del Golfo se encuentra en este momento con unos planes que estamos intentando detener justamente, de volver a formar los bloques en el Magdalena Medio y expandirse a las antiguas zonas que tenía la Saucea, hacia Cundinamarca, Caldas, etcétera. Todos estos corredores que comunican el centro del país con el Magdalena Medio. Y esta persona justamente que trabaja con alias Terror, el hijo de Isaza, pues eran quienes estaban liderando eso. Entonces, en esa medida es un golpe muy importante para frenar esa expansión que están teniendo en un grupo que apenas estaba formando y consolidando. Viceministra, pues el presidente recurrentemente y también diferentes funcionarios han sacado pecho recientemente porque los datos de incautación de cocaína pues han sido altos, han sido incluso uno ve mejores que en el 2023 y el 2022, pero hay quien dice que, bueno, se incauta más porque se produce más. Todavía no conocemos el dato de la ONU de áreas sembradas en el 2023, pero de lo que usted sabe, ¿qué se ve? ¿Que la producción ha subido o que se ha mantenido igual? ¿Qué se intuye desde el ministerio? Pues, Sebastián, yo te hablo como viceministra, pero también como técnica de seguridad. A mí me cuesta mucho trabajo, digamos, hacer aseveraciones cuando no hay evidencia empírica. No obstante, te puedo contar de los diferentes estudios que hemos hecho al interior del Ministerio de Defensa. Por un lado, tenemos un aumento en las hectáreas de coca, que probablemente el próximo estudio de la ONU va a decir que siguen creciendo las hectáreas de coca, porque en nuestras mediciones internas vemos un aumento. No obstante, también estamos monitoreando desde hace más de un año y medio crisis en la venta en terreno de la hoja de coca para transformación de pasta base, así como de la pasta base. Es decir, claro, hay aumento de la hoja de coca, pero no podemos asegurar que se esté transformando esa hoja de coca a pasta base y a cocaína, porque lo que vemos es que a los campesinos coqueros no les están comprando la coca, por lo menos en norte de Santander, en Putumayo, en Cauca, en Nariño, en Chocó. Tenemos una crisis de las familias cocaleras muy grande porque los precios pasaron de 50.000 en el 2021 más o menos por la roa a hoy más o menos en 15.000, 16.000, es decir, es más costoso sembrar hoy que recoger y pagar. Entonces, pues digamos que no existe una relación tan directa, o las evidencias, como te digo, no existen todavía evidencias empíricas, y cuando me refiero a evidencias empíricas no hay estudios académicos cuantitativos que nos permitan ver ese impacto, pero lo que sí sabemos es que hay una alteración en la cadena criminal que ha hecho que, por un lado, tengamos un aumento de los cultivos que puede ser incentivado por la sustitución de cultivos, pero por el otro lado una crisis de los cocaleros a quienes no les están comprando sus cosechas. ¿Cuándo salen los datos de la ONU, viceministra? Deben estar por salir muy próximamente, es más, creo que están un poco retrasados, por lo general salen en septiembre. Nosotros, como te digo, nosotros igual tenemos un sistema interno que incluso pues es mucho más preciso. En este caso pues siempre respetamos las cifras de la ONU porque es un tercero, pero nuestras cifras han mostrado una variación. Nosotros levantamos los cultivos de coca a nivel nacional 4 veces al año a través de un sistema que se llama SIGMA, por imágenes que tienen píxeles submétricos, es decir, tienen una calidad muy alta la imagen para permitirnos ser muy exactos en la medición, y te puedo decir que probablemente vamos a tener una cifra mayor a la que registramos en 2022, que es la cifra que tenemos hoy vigente. La que vamos a ver de la ONU este año es la cifra de 2023, no de 2024. Pero viceministra, entonces hay una duda que me queda frente a las cifras que usted está dando sobre los cultivos de coca y que han venido aumentando, no solo los cultivos, sino las incautaciones, pero también como el precio ha venido bajando porque los campesinos están quedando con la coca sembrada. ¿Qué es lo que está alimentando las finanzas de los grupos criminales? Usted ha dicho, ha crecido el Clan del Golfo, ha crecido las disidencias de las FARC, el EMC. ¿Qué los está alimentando? ¿La extorsión, la explotación sexual, la minería ilegal o el narcotráfico? ¿Cuál es el principal rubro que abastece económicamente a estos grupos ilegales?
Camila, hay una hipótesis muy fuerte que fue algo similar a lo que nos sucedió en el 2013, con un aumento también de los cultivos, no obstante, una crisis de la coca, de los precios incluso de la cocaína en el país para exportación, que coincide exactamente con el aumento de los precios del oro. Hemos tenido un aumento de más del 140% de los precios del oro, y el oro es una mercancía que genera muy bajo riesgo porque se extrae de manera ilícita, pero una vez se comercializa se vuelve legal. Entonces es muy probable que tengamos una mayor migración de estas economías ilícitas hacia el negocio del oro. Sin duda la extorsión también es una fuente de recursos que está suplantando, digamos, esta ingreso que era principal, que era el narcotráfico, y en general todos los grupos armados organizados criminales tienen una diversificación de su portafolio de mercados. No hay ninguno que se dedique a un solo negocio, todos participan de diferentes negocios. El Clan del Golfo ahorita está también adquiriendo recursos muy importantes por parte de la trata de personas, la migración irregular, que ellos pues nosotros lo caracterizamos como una trata, también de ahí extrae recursos, y esto es pues digamos grave porque es una mezcla también de mercados grises, mercados legales y mercados ilegales. Ellos no solamente controlan los mercados ilícitos, dentro digamos de este delito de la trata de personas hay cadenas hay partes de la cadena que son legales, como el transporte, por ejemplo. Viceministra, empezamos esta entrevista yo preguntándole sobre la expansión de los grupos al margen de la ley, y usted contándonos pues cuáles son esos grupos que han crecido más en el país, y nos explica que obedece a los cambios de la dinámica del conflicto y a lo que está pasando con la coca y demás. Pero más allá de eso, usted es la viceministra de Defensa, pero además la viceministra de Defensa de Políticas de Defensa. Y yo sí le pregunto si ustedes en el ministerio no consideran que hay otras cosas internas que han hecho que los grupos al margen de la ley se fortalezcan. Como por ejemplo, muchos consideran, y uno oye políticos, personas que estuvieron en las fuerzas militares, que las fuerzas militares se han debilitado, que haber sacado a más de 80 generales y otro número de oficiales generó un debilitamiento de las fuerzas militares, que estamos viendo que los helicópteros se están cayendo y que eso demuestra una debilidad de nuestro ejército y del mantenimiento de la infraestructura que tenemos en el Ministerio de la Defensa. Y también hay quejas de la coordinación que había de inteligencia en las fuerzas militares. De todos estos aspectos que yo le estoy mencionando, ¿hay alguno que dentro del Ministerio de la Defensa consideren que es cierto que efectivamente los grupos al margen de la ley se están fortaleciendo porque hay cosas que han generado que el ejército y las fuerzas militares se debiliten en Colombia? No, Camila, todo lo contrario. Nosotros hemos intentado fortalecer las fuerzas militares, y esta es una trayectoria que lo que sugiere también, y creo que si estudiamos de largo plazo el conflicto armado, no solamente el gobierno anterior, sino toda la historia del conflicto, como desde los 90 que tenemos ministerios de defensa civiles, lo que notamos también es una necesidad de renovación de nuestros métodos y medios de guerra, porque estamos preparados para un enemigo que ya no es el mismo. A nosotros nos tocó un ejército, una fuerza aérea, una policía incluso muy preparada para contrarrestar un aumento de una actividad armada y unos grupos armados organizados que tenían unas tácticas muy diferentes. La guerra irregular aquí había pasado de guerra de guerrillas a guerra de movimientos, teníamos grandes concentraciones, por ejemplo, de la otrora grupo las FARC, y en ese momento los bombardeábamos, entonces pues digamos que podíamos generar un balance relativo de poder a favor del Estado. Hoy los tenemos mezclados entre la población civil, tercerizando sus servicios, con bandas criminales dentro de los municipios, la extorsión incluso la cobran muchas veces bandas criminales, los secuestros mismos los hacen bandas criminales, no directamente los grupos, falsos brazaletes, etcétera. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es una transformación del conflicto que además suele darse de manera natural en escenarios de posconflicto, como sucedió en Guatemala o en El Salvador, va mucho más a la criminalización y exige una mayor coordinación y unos cambios de métodos dentro de las fuerzas militares y la policía que estamos justamente ahorita haciendo. Esos no son cambios que se dan de un día para otro, son cambios que toman tiempo. Y frente a lo del debilitamiento, digamos, sobra decir que es la primera vez en los últimos 15 años que realmente crecen las fuerzas militares en número de personal. Adelantamos el plan 20.000, el plan 16.000, y los cambios que se han hecho tanto en la alta dirección, pues digo, en los generales y en las bases, también son cambios que han estado orientados a la profesionalización del servicio, a la transparencia y a la credibilidad de las instituciones, y eso se ha visto reflejado en unos aumentos históricos en la favorabilidad de las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Viceministra, permítame que le pregunte por un tema puntual, el tema de las aeronaves, del mantenimiento de las aeronaves. En los últimos meses se han accidentado 6 helicópteros y la pregunta que surge, viceministra, es ¿qué es lo que está pasando con el mantenimiento de estas aeronaves? Porque inclusive en alguna oportunidad el ministro de Defensa dijo que había tenido problemas con los repuestos por la guerra de Ucrania y que estos helicópteros requerían de ese tipo de repuestos. Exactamente, ministra, ¿qué es lo que está pasando con las aeronaves? ¿Por qué tanto accidente y por qué cuántas aeronaves están operando de la flota que tiene la Fuerza Aérea? Mira, las aeronaves que se han accidentado en los últimos 2 años, digamos, no tenemos aumento frente a los 2 años anteriores. Lastimosamente han estado ligados a errores humanos. Creo que no hay estándares más altos de seguridad que los que tiene la Fuerza Aérea, incluso mucho más altos que las aerolíneas comerciales. Los pilotos, por supuesto, también están mucho mejor entrenados. Pero a veces también operan en unos entornos difíciles de meteorología, etcétera. Aquí están siempre al día pues todas las capacidades, digamos, que están en vuelo. Cuando no hay repuestos o cuando el mantenimiento no puede hacerse por X o Y motivo, esas aeronaves se quedan en piso. Lo que sí es cierto es que hoy contamos con una mucho menor capacidad, sobre todo en aeronaves de ala rotatoria, es decir, helicópteros, y esto es un error histórico que venimos cargando y que ha determinado incluso la historia del Ministerio de Defensa, la creación de la Dirección de Planeación hace más o menos 11, 12 años en el Ministerio de Defensa, y es porque durante el Plan Colombia nosotros alcanzamos a adquirir más o menos 140 helicópteros, por ejemplo, solo para el Ejército Nacional. Pero nunca se hizo la cuenta en lo que se llama planeación por capacidades de cuánto costaba al Estado colombiano sostener esas capacidades durante 20 o 30 años. Es por eso que ves que hoy siempre se dice tenemos muchas menos capacidades que antes en materia helicoportada, por ejemplo. Esto lo estamos intentando reducir porque creemos que es una de las armas más fundamentales o de los medios más fundamentales para ser exitosos en la conducción de las hostilidades, pero sin duda Colombia no es un país, digamos, que cuente con los recursos para tener unas grandes flotas de aviones o grandes flotas de helicópteros, pues que nuestros presupuestos son limitados, a pesar de que, digamos, hemos tenido un aumento siempre histórico en el presupuesto del Ministerio de Defensa, que, valga decirlo, se da siempre en los gobiernos, digamos, de manera natural. Las fuerzas militares y la Policía Nacional siempre han contado con una parte importante del presupuesto nacional, pero nosotros no somos un Estado, digamos, rico que pueda competir en materia armamentística con potencias extranjeras o incluso con potencias militares de la región como Brasil. Pero esta es una prioridad para nosotros, digamos, todo lo que es medios aéreos. Viceministra Gómez, me quisiera referir al editorial de ayer del periódico El Tiempo, donde hablaban de la caída en las cifras de homicidios. Decían que hay 315 homicidios menos este año frente a lo que había el año pasado, de 8.909 que había hasta la semana pasada, pues ahora son 8.594, estos son 315 homicidios menos, hay menos masacres, hay menos hurtos, eso también puede estar relacionado con la caída de las denuncias, pero a la vez recibimos otra información que dice que, por ejemplo, que en Antioquia, esto sí no está en el periódico El Tiempo, pero dice que en Antioquia, Antioquia cómo vamos se encuentra que el Clan del Golfo ha crecido en un 52%. Entonces, quisiera preguntarle y que le explique, por favor, a los oyentes cómo compadecer esas dos cifras que parecen como contradictorias, como por un lado hay menos muertes, pero por otro lado están creciendo los grupos criminales. ¿Qué es lo que está pasando? Hay varias cosas que explican eso. Aquí, digamos, Colombia lastimosamente tiene una historia de conflicto armado y los temas más taquilleros en opinión pública son los que tienen relación con los grupos armados organizados. Pero cuando estábamos escribiendo la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, hacíamos un estudio de lo que más o menos en promedio ponen los grupos armados organizados al homicidio en el país. Los grupos armados organizados son responsables aproximadamente del 11% de los homicidios en el país. El resto lo ponen las bandas criminales, los grupos criminales, que esos son atacados por la policía. Claro, no son tan grandilocuentes, las estrategias además les suenan gaseosas a las personas, en fin, pero
pero este es un esfuerzo que se ha venido haciendo. Yo creo que estamos en un momento histórico, que además es la materialización no solo del trabajo de ahorita, sino del trabajo que han hecho miles de académicos colombianos y extranjeros para reformar la Policía Nacional, y por fin podemos decir que se está materializando el nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes. Esto ha probado, varios de los componentes de este modelo han probado tener impactos muy altos sobre la seguridad. Por ejemplo, el componente dinámico, que los patrullajes, la disuasión sea focalizada y aleatoria. O sea, es como muchos factores. Entonces, como te digo, es muy taquillero el tema de los grupos armados organizados. Obvio nos genera mucho temor, pues porque nadie quiere volver a la historia que hemos ya repetido en diferentes ocasiones, a los 90s, a los 80s, pero hoy el problema realmente de Colombia es las ciudades principales y las bandas criminales que están en estas ciudades. Sí, viceministra, en 20 días llegarán a Cali más de 12.000 visitantes extranjeros, entre ellos jefes de Estado, ministros de Ambiente, delegados de naciones que hacen parte de la ONU. ¿Ustedes desde el Ministerio de Defensa tienen alguna información de alguna amenaza, de algún plan por parte de esos grupos armados ilegales, sobre todo para llamar la atención del mundo en medio de la COP16? Pues mira, los principales alertas que tenemos son de movilización social, que esperamos se desarrollen en paz, sin alterar las discusiones tan importantes que se harán en este evento. Tenemos obviamente riesgos, no se descartan intenciones de grupos armados organizados. Te puedo decir que hemos venido desde abril reuniéndonos de forma más o menos 3 veces por semana. Llevamos 179 coordinaciones de seguridad, tenemos todos los riesgos cubiertos, tenemos centros de inteligencia funcionando coordinados con además Fiscalía General, con UIAF, DNI, es decir, con toda la institucionalidad atendiendo cualquier riesgo que se pueda presentar. Tenemos unos dispositivos de más de 11.500 efectivos que estarán cuidando toda la movilidad, las rutas turísticas y obviamente la zona azul, que es la zona donde se llevará a cabo el evento. Esperamos que ningún riesgo de los que hemos advertido se materialicen. Como te digo, por eso estamos trabajando fuertemente en prevención con inteligencia y con las entidades, pues digamos que competentes en el tema. Viceministra, agradeciéndole enormemente su tiempo y que acepte responder todas estas preguntas, tengo quizá una última duda, y es que hay muchos problemas con el presupuesto del 2025, pues los hemos observado todos en el debate entre el Congreso, el Gobierno Nacional, y hay un recorte gigantesco a las carteras. ¿A ustedes en defensa les recortan o les aumentan? Y si les recortan, ¿esto cómo afecta todo el manejo de la criminalidad en el país? Pues por el momento nos mantenemos en un pequeño aumento, no va a ser como el que esperábamos. Nosotros, pues cada cartera espera obviamente siempre que aumente mucho más su presupuesto. En este momento se mantiene inalterado, es una de las prioridades para el presidente y pues obviamente también internamente. Nosotros, sobra decirlo, aunque parece un presupuesto muy oneroso el del Ministerio de Defensa, el 87% de nuestros gastos son inamovibles, es decir, son gastos de funcionamiento. Es decir, que nuestro margen realmente para innovación, para transformaciones es pequeño. Por eso les hablaba ahorita justo del Plan Colombia y la adquisición de grandes capacidades que no teníamos cómo mantener durante estos 20 años. Pero esperamos que se mantenga inalterado y pues que aumente, no tanto como queríamos, pero sí vamos a tener un pequeño aumento. Viceministra Daniela Gómez, viceministra de Políticas de Defensa del Ministerio de la Defensa, mil gracias por su tiempo, por responder todos estos temas y por habernos atendido hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial. Un saludo a ustedes, a su audiencia. Muchas gracias por tenerme acá y siempre a la orden. Sí,